Estamos en el kiosco de Correo del Sur Radio, nuevamente con el espacio de Mi Doctor que tenemos todos los martes para ustedes, nuestro sector salud, en el que ampliamos toda la información que tenemos en nuestra edición impresa de Mi Doctor, el suplemento que tienen disponible todos los domingos junto al periódico de la capital. Estamos ahora con el doctor Sergio Romero acá en cabina, un especialista de la salud que tenemos, por supuesto, gracias a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca. Él, por su parte, es miembro del Comité Científico del Colegio Médico y está acá con nosotros para conversar, como ustedes lo ven en la descripción, acerca de ELA, una enfermedad que padeció el físico Stephen Hawking. Estaremos hablando al respecto y conocer más acerca de esta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Marisol, Franco, gracias por la invitación. Y obviamente, antes que nada, quiero agradecer a Correo del Sur, a este su espacio que nos permite interactuar con la gente, ¿sí? Sea usted bienvenido acá a la cabina. Lo decía hace un instante, el tema de que Stephen Hawking tenía esta enfermedad la hace tal vez un poco más llamativa para muchas personas, para tratar de entenderla, justamente porque él era una personalidad también muy, muy importante. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es la ELA? Evidentemente él la padeció durante muchos años. Es más, si mal no recuerdo, el diagnóstico que él tuvo de esclerosis lateral amiotrófica de ELA, lo tuvo a los 21 años y el deceso de él, lamentable y muy doloroso, fue a sus 76 años. Definamos qué es la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica viene de una palabra griega, esclerosis, que no significa más que degeneración. Y esta degeneración es una enfermedad neurodegenerativa en la cual las células del cerebro, de la médula, van desgastándose, van muriendo, ocasionando en la persona algunas alteraciones que son motoras. Puede producir síntomas leves de inicio, que los vamos a ir hablando seguramente, como la disminución de la masa muscular, las alteraciones motoras, la falta de fuerza. Hago una salvedad, vamos a intentar hablar en términos claros para que la gente nos pueda comprender. Sí, perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de esta enfermedad, y usted mencionaba esclerosis, cuando pensamos en la esclerosis múltiple, que creo que es como que la más conocida dentro de la población. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Muy buena tu pregunta. La esclerosis múltiple, si bien es cierto que en su inicio puede tener algunos signos y síntomas similares, pero tiene diferencias muy grandes. La principal diferencia que tenemos que hacer es la edad de presentación. La esclerosis múltiple, por lo general, se presenta en personas jóvenes entre los 20 y 40 años. En cambio, la esclerosis lateral se va a presentar en personas mayores, ¿sí? Por lo general con un pico de presentación entre los 55 y 65 años. Ya hablando de los síntomas netamente, la esclerosis múltiple puede tener alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, alteraciones del cerebelo. En cambio, la esclerosis lateral amiotrófica va a tener netamente síntomas motores. Ok. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en el mundo? Y tal vez si tenemos algunos datos de Bolivia o más locales. Mira, en el caso de Bolivia, te seré sincero, creo que la sinceridad vale ante todo. Dale. No tenemos un dato estadístico actualizado. ¿Sí? Sin embargo, a nivel mundial te puedo decir que la incidencia es 1.9 por 100.000 habitantes. Esto quiere decir que cada 100.000 personas, casi 2 personas en el mundo van a tener el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en el año. Ok, es una cifra pues que podríamos considerar bastante baja, ¿no? Si bien es cierto que es una cifra baja, pero sin embargo el costo para la salud y para la persona es muy significativo. Me imagino. Ahora sí entremos de lleno al tema de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿A qué tenemos que estar atentos? Mira, el tema de los síntomas, como bien lo hace esta enfermedad que es progresiva, al principio son síntomas leves que son casi desapercibidos, que difícilmente uno puede darse cuenta de lo que es. Dentro de ellos podemos hablar de lo que te decía hace un momento, de la pérdida de masa muscular. La persona puede empezar a tener alteraciones motoras, como por ejemplo, levantar cosas de peso, el hecho de no poder arreglarse bien, de no poder hacerse bien. Esos son síntomas en su inicio muy leves. Otras personas, por ejemplo, van a tener cuadros de presentación como si estaríamos hablando de lo que son los mencionados tics, movimientos anormales. Y otras personas ya en etapas avanzadas van a empezar a tener alteraciones de lo que es el lenguaje, que nosotros los médicos lo llamamos como disartria,
y otros pueden tener ya en etapas más avanzadas dificultades para la respiración. Okay. Además de presentarse estos síntomas ya a nivel médico, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad, la ELA? Tenemos que hacer hincapié en algo muy importante, y no solamente en esta enfermedad. Tenemos que hacer hincapié que en todas las enfermedades lo trascendental y lo importante es el diagnóstico clínico. Y eso parte de la entrevista del profesional, ¿sí? A eso se van aparejando y se van cotejando cosas que son de confirmación y de descarte. Tenemos estudios neurofisiológicos, como por ejemplo los potenciales evocados somatosensoriales, los electromiogramas. Tenemos también que basarnos en lo que son los estudios de laboratorio de orina, de sangre, para ver que no se trate de otras enfermedades. Y si hablamos de estudios más complejos, tenemos que ir ya a los estudios por imágenes, que en la actualidad tenemos la resonancia, y muchas veces cuando el diagnóstico nos va a traer confusión, tenemos que recurrir a las biopsias de músculo. Ok, entonces son esas los métodos, ¿no? Para exacto, son los métodos. Hace un instante nos decía que a veces se puede confundir con tener tics, por ejemplo. Y el tema de la ELA, ¿con qué otras enfermedades se puede confundir si es que no se cuenta con un diagnóstico óptimo? Mira, se puede confundir con enfermedades, para empezar, con la esclerosis múltiple. Se puede confundir con enfermedades del sistema nervioso, como lo que son los tumores, ya sea del cerebro, de la médula. Se puede confundir con enfermedades tóxico-metabólicas o por enfermedades por envenenamiento de metales pesados, como el mercurio, el plomo. Entonces tenemos que ir viendo y haciendo el descarte de que no se trate de estas enfermedades. Ok. ¿Esta enfermedad tiene algunas variedades o variantes tal vez a la hora de presentarse? Sí, tiene sus variantes, que son 3 o 4, que quizás no vamos a entrar en detalle con todas esas, pero sí tendríamos que hacer referencia de una. Claro. Y te explico el por qué. Existe una variante que es la parálisis vulvar progresiva. En este tipo de variante, ¿qué es lo que pasa? Es importante porque, si bien es cierto, afecta al 10% de los que están diagnosticados dentro de esto, pero el 40% de los que lo presentan son personas mayores, mayores de 70 años. Entonces ya ahí tenemos un dato muy importante, porque bien sabes que es una población vulnerable el adulto mayor. Y por otra parte, lo importante de hablar de esta variedad es que generalmente los síntomas son muy severos, ocasionando dificultad en los músculos del habla y en los músculos de la respiración. Y eso hace que esta sea muy importante de poder mencionarlo. Perfecto. Ahora, algunas consultas que también queremos saber acerca de esto, son como 3 preguntas en uno que le hago. Si esta enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, si es genética o cualquiera la puede tener, y también cuáles son los factores que pueden incrementar el riesgo de tenerla. Bien, esta enfermedad afecta más a los hombres. No es tan relevante la estadística, porque es 1.5 a los hombres y 1 a las mujeres. Ahora, esta enfermedad desconoce la situación de lo que es la raza, la situación socioeconómica. Hay una variante de presentación que es la genética, la hereditaria, que es autosómica dominante. Es muy baja, pero esa vendría a ser la única que puede ser de causa hereditaria. Perfecto. Factores que incrementan el riesgo. Los factores, si bien es cierto de que está muy discutido en eso, pero se sabe de que hay algunos factores muy predisponentes, como por ejemplo el hecho del tabaco, personas fumatéricas. Otra causa que se ha estado viendo es bastante, que se ha incrementado en los últimos tiempos, en los soldados que han estado en la guerra del Golfo. Probablemente esto se debe a que han estado con polución, con contaminación, con ambientes que están muy contaminados, o quizás esto se trate por lo que han estado directamente en relación con el plomo. Esos son algunos de los factores que pueden producir más esta enfermedad. Ya una vez diagnosticada la enfermedad, ¿cómo es el diagnóstico? Tanto los cuidados médicos, ¿cómo tienen que hacerse? ¿Cuáles son las recomendaciones para conocer más? Si bien es cierto que el diagnóstico pasa por las manos de un profesional experto en el campo de la neurología, en la neurocirugía, pero el manejo está dentro de lo que es el manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo.
Si un paciente empieza a presentar alteraciones motoras, dificultad para movilizar los miembros, sea superiores, inferiores, pérdida de masa muscular, nosotros vamos a requerir la intervención de un profesional en este campo, como vendría a ser un fisioterapeuta. Otro ejemplo, en etapas más avanzadas, cuando el paciente ya tiene alteraciones para poder deglutir la comida, el paciente va a necesitar de especialistas para que le puedan colocar sondas de alimentación o gastrostomías, ¿sí? Entonces el manejo es multidisciplinario en todo esto. Va a irse a tratar el síntoma que va ocasionando esta enfermedad, que es progresiva y que a medida que va pasando el tiempo va ocasionándonos diferentes alteraciones. Acá en Bolivia, en Sucre, como dice que es una atención multidisciplinaria a los pacientes que tienen ELA, ¿tenemos todos los requerimientos humanos, tecnológicos, suficientes para poder brindar atención a estas personas? Sí, sí, los tenemos. Los tenemos y día a día en el campo de la medicina, sea Sucre o otras partes de nuestro país, el conocimiento está avanzando, cada vez se está empezando a trabajar más con este concepto de lo que es el trabajo multidisciplinario y no aislado de las especialidades. Esta enfermedad también me queda la duda si se puede presentar por fases. Entiendo que Stephen Hawking, por ejemplo, tenía una fase tal vez un tanto más severa, la puedo llamar. No al final de lo que fue su enfermedad, sí. Claro, pero hay posibilidad de que la enfermedad no avance más de lo que debería, o es el destino de todos los que tienen ELA. Es el destino, y ahí entran las diferentes clasificaciones de esta, ¿sí? Va avanzando. De algunos es más insidioso y más tórpida la evolución, en cambio de otros es más solapada, como la que tuvo Stephen Hawking. Ok. Stephen Hawking tenía pues este aparato suyo que le permitía comunicarse, porque evidentemente el señor era un genio y necesitaba sacar las ideas, pero independientemente que las personas sean o no genios como Stephen Hawking, también tiene esta necesidad de comunicarse con o sin la enfermedad, ¿no? Ese tipo de equipos también imagino que son un gasto más privado, ¿no? De la persona que lo padece, de la familia, pero es posible tenerlo acá en Bolivia. Es posible. Y es por eso lo que te decía, si bien es cierto que esa incidencia del 1.9 por los 100 millones de habitantes es bajo, pero el costo para la salud y para el paciente que lo padece y para el entorno, porque es el entorno que va a tener que contener al paciente, es elevado. Y no solamente hablemos de lo material, sino hablemos de la situación humana, de cómo hay que atenderlo, cómo hay que asistirlo, cómo hay que velarlo, cómo hay que cuidarlo y cómo hay que estar al pendiente, como se dice hoy, 24/7, los 365 días del año. Claro, perfecto. Muy bien, doctor, con eso creo que tenemos para entender un poco más acerca de esta enfermedad, conocer más acerca de las atenciones médicas, diagnósticos y demás. Si tiene tal vez alguna recomendación o algo que decir, de bien en este espacio, la cámara, el micrófono son todos suyos. Ante todo les estoy agradecido justamente por este espacio de interacción con la población. El Colegio Médico está obviamente con todas las puertas abiertas para aclarar todas las dudas, para ir llegando día a día más a esto que es la medicina preventiva y lo que hablamos hace un momento. El diagnóstico parte de justamente del conocimiento del profesional. No hay que llegar directamente a los estudios por laboratorio, a las imágenes. Hay que pasar por un pensamiento crítico de un profesional que tenga el conocimiento y la sapiencia de poder manejar esto. Perfecto, doctor. Nosotros también le agradecemos por estar acá con nosotros en este espacio. Ya llevamos varios martes también que junto al Colegio Médico estamos realizando esta actividad. Con esto nosotros nos despedimos de Mi Doctor, pero continuamos en el kiosco acá en Correo del Sur Radio, FM 90.1, AM 980. Agradecemos también a Hansa Soluciones Médicas, a HP Medical y nuevamente al Colegio Médico de Chuquisaca. Seguimos con más.